Cada vez más personas sienten que el mundo está cambiando demasiado rápido. Vemos cada vez más impuestos, menos libertad, más discursos forzados en la educación de los niños pequeños, cada vez nos controlan más sobre lo que podemos o lo que no podemos opinar, sobre lo que está bien o lo que está mal, y un coste de vida cada vez más alto. Tenemos que entender que los españoles de media se independizan a los 30 años. A todo esto algunas personas lo llaman el Gran Reset y otras simplemente lo llaman que ya no pueden vivir como vivían antes. En este vídeo voy a compartir contigo 7 países donde muchas personas están encontrando tranquilidad, sentido común, oportunidades, sitios con buena fiscalidad, con seguridad, con calidad de vida y sitios donde aún puedes construir una vida en paz. Países interesantes tanto para personas que quieran trabajar, que quieran buscar un trabajo convencional, como para emprendedores que ya tengan su proyecto. Así que si te parece interesante este vídeo, dale like y empezamos. El primer país del cual os voy a hablar es Paraguay. Paraguay es un país que es perfecto, es ideal para quien ya tiene un negocio online y busca ni más ni menos que una vida simple, una vida barata y no tener que pagar impuestos de forma legal. Paraguay es un país tranquilo, tiene buen clima, tiene precios bajos y es un país poco burocrático. Con respecto a la fiscalidad, tiene la fiscalidad territorial. ¿En qué consiste esto de la fiscalidad territorial? Porque vais a ver que se va a repetir varias veces a lo largo de este vídeo. La fiscalidad territorial es ni más ni menos que cuando nosotros vivimos en este país vamos a pagar impuestos sobre los ingresos, sobre el dinero que ganemos generado en el país. Únicamente vamos a pagar impuestos sobre los ingresos generados territorialmente. Pero si nosotros ganamos dinero del extranjero, no vamos a pagar impuestos. Para explicarlo de forma sencilla, si nosotros vamos a Paraguay y trabajamos ahí en una oficina, trabajamos donde sea, vamos a estar generando ingresos dentro del país, por lo tanto, vamos a tener que pagar impuestos si estamos contratados por una empresa local. Pero si nosotros vamos a Paraguay y tenemos un negocio online, que ganamos dinero desde Estados Unidos, desde España, desde Europa, desde donde sea, no vamos a tener que pagar impuestos siempre y cuando tengamos una buena estructura muy popular. Y lo que suele hacer la gente en los países territoriales es montarse una empresa en el extranjero, normalmente una LLC, una empresa en Estados Unidos. Montar una empresa en Estados Unidos es barato, es fácil y es realmente sencillo y bastante rápido, relativamente rápido. Entonces lo que hace la gente es que se monta una LLC. Desde esta LLC, esta empresa en Estados Unidos, van a tener su actividad profesional, van a tener su e-commerce, van a tener su agencia, van a tener su canal de YouTube, van a tener lo que sea, van a generar ingresos con esto y después esos ingresos que va a tener la LLC van a pasar esos ingresos a su cuenta directamente en Paraguay. Entonces este dinero no se ha generado desde Paraguay, sino que se ha generado desde, en este caso, desde Estados Unidos, por lo tanto, fuera del territorio y en este caso pues no vas a tener que pagar absolutamente ningún impuesto. Para poder vivir en Paraguay es bastante sencillo, te hace falta la residencia legal. Y para conseguir la residencia legal te hace falta tu pasaporte, tus antecedentes penales y te hace falta tu certificado de nacimiento. Esto es la residencia legal, lo que te permite vivir en el país. Pero después tenemos la residencia fiscal, que lo que determina es dónde vas a pagar impuestos. Conseguir la residencia fiscal también es algo realmente sencillo, es un proceso que es fácil, requiere de poca documentación y lo que tienes que hacer es pasar un día al año, si eres residente temporal, que es básicamente lo que hace la mayoría de personas. Por lo tanto, conseguir la residencia fiscal en Paraguay es algo muy sencillo que requiere de pasar un día al año ahí. Pero con esto tenemos que tener muchísimo cuidado, ya que hay muchas personas que no tienen bien la información o hay personas que, pues, agencias o cosas así que te van a ofrecer conseguir la residencia fiscal en Paraguay pagándole cierta cantidad de dinero, entonces vas a tener ese documento, pero tenemos que tener mucho cuidado. Básicamente, una residencia fiscal no es más que un documento, en este caso de Paraguay, que te dice, vale, esta persona tiene que pagar impuestos en Paraguay, entonces si tiene sus ingresos que vienen del extranjero, no va a tener que pagar ningún ingreso. Pero lo que hacen algunas personas es que se sacan la residencia fiscal en Paraguay, pero viven todo el año en España, o viven todo el año en otro país. Pero por más residencia fiscal que tengas en Paraguay, si pasas más de la mitad del año en España, España te va a decir que tienes que pagar los impuestos ahí. Y aunque tú enseñes un documento de Paraguay, no va a servir de absolutamente nada. Para tú ser residente fiscal de un país, no únicamente basta con un documento, sino que hay otras cosas que tienes que cumplir. Una de las más importantes es pasar más de la mitad del año en ese país. Por lo tanto, mucho cuidado con esto de la residencia fiscal. No es únicamente conseguir el papelito, sino que es cumplir con todos estos requisitos y sobre todo no pasar más de la mitad del año en otro país, ya que ahí es donde van a empezar los problemas. El siguiente país del cual os voy a hablar es Panamá.
Panamá es un país ideal para empresarios. Nos ofrece infraestructuras modernas, clima tropical, excelentes conexiones aéreas con su aeropuerto internacional, tienen fiscalidad territorial, que es lo que acabamos de ver, y para conseguir la residencia tienen varios tipos de visa. Tienen la visa de países amigos, que aplica a más de 50 países, entre los cuales está España, y puedes conseguir esta visa o bien montando una empresa ahí, o bien con un contrato laboral que te contrate a alguien, o bien invirtiendo $200.000 en adelante en el país. Y después tenemos la visa de nómada digital, que para conseguirla tienes que demostrar que ganas $3.000 al mes, o bien tienes que demostrar que ganas $4.000 al mes si vas con tu pareja. Eso es una visa que son 9 meses que puedes pasar en el país y lo puedes renovar una vez, o sea, puedes estar como máximo 18 meses en el país, y para todas estas visas requiere tener un seguro médico. El siguiente país es Mauricio. Mauricio es una isla al sur del continente africano, al lado de Madagascar, y es un país ideal para familias. Ofrece playas espectaculares, buen clima todo el año y un sistema pro empresa. Con respecto a la fiscalidad, la verdad es que es muy interesante, ya que todo va a ir al 0% siempre y cuando tengas un negocio online. Si tú, por ejemplo, te dedicas a Amazon FBA, tienes una agencia o te dedicas a lo que te dediques y vives en Mauricio, vas a pagar 0% siempre y cuando el dinero no entre dentro del país. Básicamente tú vives ahí, pero tienes una cuenta bancaria en Suiza, en Estados Unidos o en el país que tú quieras, y ese dinero en ningún momento va a tener que pagar nada de impuestos. Ahora bien, si tú una parte del dinero que ganas te lo envías directamente a la isla para pagar el colegio de tus hijos, para comprarte una casa, o para comprarte una Coca-Cola o para pagar el alquiler, para lo que tú quieras, en ese caso sí que vas a tener que pagar impuestos, y los impuestos son un 15%. Por lo tanto, sin duda fiscalmente es muy interesante, ya que te va a permitir jugar y únicamente pagar impuestos por el dinero que realmente acabe entrando en el país. Con respecto a la residencia y básicamente lo que hace falta para poderte mudar a ese país, hay varias opciones. Una de las más populares es lo que ellos llaman la visa premium, que consiste en demostrar que tienes unos ingresos estables. Tienes que demostrar que tienes unos ingresos de $1.500 al mes y vas a poderte mudar, o bien demostrar unos ingresos de $3.000 al mes, y si demuestras esto vas a poder conseguir la visa premium tanto para ti como para tu pareja y como para tu familia. O bien, otra opción para mudarte a la isla es hacer una inversión en una propiedad ahí, o sea, básicamente comprarte una casa ahí, o bien invertir en una empresa local. Vamos a hablar ahora de los Emiratos Árabes Unidos. Sin duda es uno de los países más utilizados por las personas, uno de los países más populares, y los Emiratos Árabes Unidos es un país que muchas personas lo confunden con Dubái. Se piensan que Dubái es un país, pero realmente Dubái es un emirato dentro de los Emiratos Árabes Unidos. Es como si fuese un estado dentro de Estados Unidos de América. ¿Para quién es ideal Emiratos Árabes Unidos? Es ideal para emprendedores, para empresarios e incluso para familias, ya que es un país que nos ofrece pues prácticamente todo lo que queramos. Hay un montón de servicios, es un país que tiene mucho lujo, es un país muy seguro, uno de los países más seguros del mundo, es un país cálido, eso hay que decirlo, tiene una educación increíble y un sistema de sanidad muy bueno. En cuanto a la fiscalidad, os voy a explicar cómo funciona, ya que en redes sociales la verdad es que hay muchas personas explicando cosas que no son, básicamente. Hay mucha gente que dice que en Emiratos Árabes Unidos se paga un 0% de impuestos, pero no es verdad, básicamente. Cuando hablamos de impuestos, en la grandísima mayoría de los países hay dos grandes impuestos que nos van a afectar cuando somos empresarios, cuando somos emprendedores y cuando hacemos negocios. Está el IRPF, el impuesto sobre las rentas de las personas físicas, que básicamente es el impuesto que vamos a pagar a título personal. Este impuesto lo vamos a pagar cuando recibimos nuestro sueldo, si hacemos una inversión inmobiliaria, por ejemplo, compramos a título personal una casa, la alquilamos, o si invertimos en bolsa o si hacemos cualquier tipo de cosa a título personal, sería el IRPF. En este caso, el IRPF de Emiratos Árabes Unidos es del 0%, quiere decir que si vas ahí y trabajas para una empresa, todo lo que ganes te lo vas a quedar, no vas a pagar ningún impuesto. Pero después tenemos el IS, el impuesto de sociedades, el impuesto que van a pagar las empresas. Es del 0% hasta $100.000. Esto quiere decir que si con tu empresa ganas $100.000 o menos de beneficio al año, no vas a pagar ningún impuesto. Y por eso hay tanta gente que dice que se paga 0%. Es cierto, vas a pagar 0% siempre y cuando ganes menos de $100.000. Pero si ganas más de $100.000, a partir de estos $100.000 vas a pagar un 9% de impuesto de sociedades.
Así que, bueno, básicamente esto es cómo funcionan los impuestos ahí. 0% IRPF, 0% IS hasta $100.000 y a partir de $100.000 se va a pagar este 9%. Con respecto a la residencia, lo que tienes que hacer para poder vivir de forma totalmente legal en el país, tenemos varias opciones. La primera es ni más ni menos que te contrate una empresa ahí, encontrar un trabajo ahí, que te contraten y porque te contraten pues vas a tener la visa y vas a poder vivir ahí totalmente legal. Otra opción es montando tu empresa ahí. Puedes ir ahí, montar una empresa y por tener una empresa, pues básicamente vas a poder vivir ahí. Esto lo puedes hacer o bien con un nuevo emprendimiento que montas ahí, o bien lo que puedes hacer es si ya tienes una actividad profesional en otro país, pues te puedes mudar ahí, montar la empresa, continuar con tu misma actividad profesional y entonces vas a conseguir también la visa. Y finalmente os voy a hablar de la Golden Visa, que es una opción que cada vez se está haciendo más popular. Es la visa de inversor y te la van a dar si inviertes en el país. Te la van a dar a partir de una inversión de $545.000. Esta inversión la puedes hacer, pues por ejemplo, comprando apartamentos y pues por haber comprado estos apartamentos y haber hecho esta inversión en el país, te van a dar esta visa, que es una visa que dura 10 años, pero que es renovable. Si tú continúas teniendo esta cantidad de dinero invertido en el país, te la van a ir renovando y por lo tanto vas a poder ir alargando tu estancia en el país. Continuamos con Andorra. Andorra sin duda es uno de los países más populares y más utilizados por emprendedores europeos y justamente es un país que efectivamente es ideal para emprendedores europeos, para inversores, para familias. Es un país que ofrece una calidad de vida increíble, es un país con muchísima naturaleza, uno de los países más seguros del mundo, un país con internet rápido y un país pues muy estable, que muchas veces es lo que buscan las personas. Con respecto a la fiscalidad, vamos a hablar pues también del IRPF y del IS. Con respecto al IRPF, es un IRPF que va por tramos con un tipo máximo del 10%. Y con respecto al IS, al impuesto de sociedades, es fijo al 10%. Luego es un país que no tiene impuestos sobre los dividendos nacionales, no tiene impuesto de herencias, no tiene impuesto por el patrimonio. Es un país que a nivel fiscal sin duda es muy interesante. Para poder mudarte a Andorra hay dos grandes bloques. Está la residencia activa, que es la residencia cuando estás activo profesionalmente, que para tener esta residencia tienes que pasar 183 días al año o más en el país. Te hace falta tener o bien un contrato laboral, o sea, que alguien te contrate dentro del país, una empresa andorrana que te contrate, o bien montar una empresa, que para montar una empresa tienes que hacer, hay varios trámites, pero uno de ellos es que tienes que hacer un depósito de 50.000 euros en la AFA, que es un depósito que lo vas a hacer a este organismo y que después te lo va a devolver una vez que abandones el país. Y después tenemos la residencia pasiva, que es la residencia para las personas que no están activas profesionalmente. Para conseguir esta residencia tienes que pasar 90 días al año o más en el país, tienes que hacer una inversión en el país de 400.000 euros o más, y también tienes que hacer el depósito en la AFA de estos 50.000 euros. El siguiente país es Tailandia. Tailandia es un país perfecto y muy popular para los nómadas digitales. Es un país que ofrece una calidad de vida súper interesante, es un país muy divertido, es un país que tiene comida espectacular, es un país que tiene buena conexión a internet, una comunidad internacional muy buena, hay muchísimos emprendedores, hay muchísimos nómadas digitales de varias partes del mundo viviendo ahí en Tailandia. Las dos ciudades más populares para nómadas digitales son Bangkok y Chiang Mai. Probablemente las islas del sur también pues acogen bastantes emprendedores, pero los dos hubs, por así decirlo, son Bangkok y Chiang Mai. Y con respecto a la fiscalidad, funcionan con los ingresos no remitidos. Esto es pues exactamente lo mismo que hemos visto en otros países. Básicamente, los ingresos que tú generas y que no entran a Tailandia no van a tener que pagar impuestos. Si tú vives en Bangkok, en Chiang Mai, en la ciudad que sea, y tienes un negocio online y los ingresos pues se quedan en cuentas bancarias en Estados Unidos o donde sea, no vas a tener que pagar impuestos. Ahora bien, todo el dinero que tú generes localmente, si tú abres un restaurante en Tailandia, si tú pues cierto dinero que vas ganando te lo envías a tu cuenta bancaria para lo que sea, pagar el alquiler, lo que sea, en ese caso sí que vas a tener que pagar impuestos. Los impuestos de Tailandia van por tramos y llegan hasta el 35%. Con respecto a la residencia en Tailandia, es algo que ha ido cambiando bastante a lo largo de los últimos años. Tailandia ha sido un país que históricamente ha traído a muchos mochileros, a muchas personas pues, que han ido nómadas digitales a poderse ganar la vida ahí, porque es un país que tiene un coste de vida bastante barato y que puedes vivir muy bien con poco dinero, pero es cierto que estamos viendo como durante los últimos años cada vez esto está cambiando y Tailandia está buscando cada vez atraer a un perfil de emprendedor, de empresario de alto nivel, personas que ganan pues cada vez más dinero, ya que en Tailandia puedes vivir con $500 al mes, con $1.000 al mes, pero también puedes vivir con $10.000 al mes. Es un país que te ofrece desde vivir con poco hasta vivir con mucho. Entonces, las visas también han ido evolucionando en esta dirección y cada vez son más caras y cada vez es
bueno, cada vez cuesta más dinero poderte mudar a este país y vivir legalmente ahí. ¿Cómo funciona? Tienen la Thailand Privilege Card, que es básicamente la residencia, que te la dan, la más económica cuesta $20.000, que son 650.000 bahts, y esta residencia te permite vivir en el país durante 5 años. Y básicamente no hay que demostrar absolutamente nada, lo único que tienes que hacer es pagar, te dan esta tarjeta, esta residencia, y vas a poder vivir en este caso durante 5 años en el país sin ningún problema, pero bueno, tienen varias residencias durante varios años y con varios precios distintos. El último país del cual os voy a hablar es ni más ni menos que Estados Unidos. Estados Unidos es un país gigantesco, es un país que, como lo veo yo, son muchos países dentro de un gran país, y de lo que os voy a hablar es exactamente del estado de Florida y del estado de Texas. Estos estados, la verdad que son estados espectaculares, son ideales tanto para emprendedores como para familias que, eso sí, tengan altos ingresos. Son estados que ofrecen libertad, estados que ofrecen seguridad jurídica. Si te vas a Florida, que es donde está Miami, es un estado que tiene muchísimo sol, lo llaman el estado del sol. Tenemos también Texas, si buscas más una cultura más empresarial. Y con respecto a los impuestos, en Estados Unidos tienen un funcionamiento muy suyo. Básicamente, existen dos tipos de impuestos. Está el impuesto estatal y el impuesto federal. El impuesto federal es el impuesto del propio país, que eso se va a pagar vivas donde vivas en cualquier estado de Estados Unidos. Pero después tenemos el impuesto estatal, que cada estado tiene su propio impuesto, ¿no? Pues por ejemplo, California tiene su impuesto, Florida tiene su impuesto, Texas tiene su impuesto. Entonces, en el caso de Florida y en el caso de Texas no tienen impuesto estatal, por lo tanto, únicamente vas a pagar el impuesto federal, únicamente vas a pagar uno de estos dos impuestos. Pero si tú, por ejemplo, vives en California, estarías pagando el impuesto federal, pero también estarías pagando el impuesto estatal de California. Con respecto al impuesto federal, es progresivo, va por tramos también, y va del 10 hasta el 37%. En Estados Unidos hay muchísimas visas distintas, puede llegar a ser un poco abrumador, un poco complejo, pero os voy a compartir las más interesantes y las más utilizadas. Tenemos la visa E2, que esta es básicamente la visa para inversores, que para poder conseguir esta visa lo que tienes que hacer es abrir una empresa y hacer una inversión en esa empresa relativamente alta. No hay una cifra oficial de cuánto dinero tienes que invertir exactamente, pero normalmente suelen rondar los $100.000. Y con esta visa lo que puedes hacer es mudarte tanto tú como mudarte con toda tu familia. La siguiente visa de la cual os voy a hablar es la visa L1. Esta es una visa que puedes utilizar si tienes una empresa fuera de Estados Unidos. Por ejemplo, tienes una empresa en tu país que lleva más de un año funcionando, y lo que puedes hacer es abrir una filial en Estados Unidos, y por abrir esta filial te van a dar esta visa. Realmente hay más opciones de poder conseguir las visas, insisto, hay bastantes, pero una de las más populares es simplemente mudarte ahí y que te contrate una empresa, y por estar contratado pues vas a conseguir esta famosa visa. Para concluir este vídeo me gustaría decir que el objetivo de todo esto no se trata de huir del país en el que vivimos por miedo, sino que todo esto se trata de buscar cuál es la mejor opción para conseguir la mayor libertad posible. Y es que si crees que el lugar en el que vives se está yendo en una dirección en la que no te sientes del todo cómodo, puedes mudarte. No estamos obligados a vivir toda nuestra vida en el mismo país en el que hemos nacido. Y sin duda la clave para poder hacer todo esto es tener una fuente de ingresos que nos permita elegir dónde vivir. Y al menos para mí la clave es que sea online, sea o bien un trabajo online o bien un negocio online, pero que sea online, ya que esto es lo que realmente nos va a dar esta libertad. Para los que os interese montar un negocio online, os voy a dejar en la descripción de este vídeo el enlace a un curso completo, gratuito, de más de 15 horas, en el que enseñamos a crear una tienda online y a generar ventas gracias a ello. Esto no es algo para personas que quieran algo rápido ni fácil, porque no es ni rápido ni fácil. Esto es para gente seria, es algo realmente complicado, pero para los que os interese, tomároslo en serio, os lo voy a dejar directamente en la descripción de este vídeo. Así que nada, simplemente decir que vivimos en una época en la que somos libres de poder elegir dónde vivimos. Igual esto en un futuro, ojalá me equivoque, pero igual esto en un futuro ya no es así, y creo que si realmente queremos mudarnos, lo tenemos que hacer lo antes posible. Así que nada, de verdad que espero que os haya gustado este vídeo. No dudes en dejar un like, no te cuesta nada y de verdad que nos ayudas un montón. No dudes en compartirlo con personas que sientas que les pueda servir este contenido. Y nada, soy Adrián Sáenz y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.